Hola a todos y a todas, buenos días. Hoy desde una mañana increíble, un poco nublada en la Costa del Sol, quiero hacer esta nueva herramienta mental de aplicación rápida en la que vamos a volver a tratar el miedo. En otra herramienta te he contado cómo manejar el miedo y hoy vamos a hablar de la función del miedo. Porque el miedo no lo tenemos por casualidad. Y he elegido un escenario para mí idílico y uno de mis sitios preferidos, que es en una de las terrazas de mi casa, con la jarapa que me he comprado de las Alpujarras. Esas son, bueno, pues se llama jarapa porque lo hacen como con telas viejas, las aprovechan y hacen estos increíbles tejidos. Luego os enseñaré el rinconcito, pero ahora quiero hablar del miedo y de la función del miedo. Entonces, exactamente, el miedo no lo tenemos por casualidad. Pero bueno, para que es temprano todavía y tengo la mente un poco onnubilada, como le pasa a los jugadores cuando salen a la pista, que de vez en cuando se te cruzan los cables. A ver, para todos los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego, también Torres Terry, soy psicóloga del deporte especializada en tenis y hago este vídeo de herramientas mentales de aplicación rápida, sobre todo para que puedas manejar las emociones más frecuentes en pista, que son el enfado y el miedo. En este caso estamos hablando del miedo. Hice otra herramienta mental en la que vimos cómo manejar el miedo. Ahora vamos a ver cuál es la función del miedo. ¿Y por qué es importante ver la función del miedo? Porque si sabes qué función tiene, la puedes cambiar. Es decir, con qué intención generas tu miedo o qué función tiene en el momento que sientes miedo, qué función tiene. Entonces ahí es cuando puedes cambiar la intención simplemente y poder elegir si quieres tener miedo, para qué funcionalidad tiene o qué quieres conseguir con el miedo, porque las emociones no son casualidad. Las emociones siempre, todas tienen una función. Y el miedo tiene varias funciones. Si yo os pregunto, cuando pregunto en mis coaching o en mis cursos, ¿qué función tiene el miedo? La mayoría de la gente me dice que, bueno, que tiene una función protectora, porque si no tuviésemos miedo haríamos cosas que nos podrían incluso matar. Si yo no tengo miedo y de pronto me tiro por aquí por el balcón, que ya veréis que está bastante alto, os voy a enseñar. Aquí, ay, no, que tengo que... está bastante alto. Vale, pues si no tuviese miedo, pues me asomaría mucho más de lo normal, no tendría cuidado y me caería y me podría romper la espalda, las piernas, incluso matarme. Entonces, la mayoría de las personas dicen, sí, el miedo tiene una función protectora. Evidentemente, necesitamos el miedo en sí no es negativo. Pero cuando tenemos miedo en una situación como jugando al tenis, en el que tu existencia no está, como se dice, amenazada, sino que simplemente un partido de tenis, pues ahí ese miedo tiene más funciones aparte de la protección, porque la protección no tiene mucho sentido. ¿Y qué más funciones hay? Bueno, pues el miedo puede ser un motor para que hagas cosas. Como tengo suficientemente miedo, estudio para este examen. O como tengo suficientemente miedo, me voy a obligar a jugar mejor. Eso pasa también. Muchos jugadores tienen la convicción de que si no te estresas o no pones un plus de miedo, de estrés, entonces es como si no te importas el partido, como si no estuvieses lo suficientemente alerta. Es como una especie de alerta, de motor. Para cuando tienes miedo, entonces a mí me pasa, porque, por ejemplo, cuando no quieres una consecuencia muy negativa y tienes miedo, pues entonces hay determinadas cosas que no las haces. Ahora está saliendo más el sol, por eso me tengo que proteger un poco. Y luego otra función que es muy interesante y que algunos de los que me seguís con más asiduidad habéis visto en mis conferencias, es que el miedo tiene la función de ser como una especie de deal o trueque que haces con la vida. Es decir, si yo tengo miedo ahora, tengo mucho miedo, es como una inversión emocional que haces para que no pase algo negativo que tú vas a esperar, porque el miedo siempre tiene que ver con que esperas que vaya a pasar algo muy negativo. ¿Vale? En este caso, lo amenazante es perder el partido, pensar que si pierdes vas a ser mal jugador. Entonces ahí está la negatividad, y como no quieres que pase eso, generas miedo para evitar el escenario negativo. Es decir, haces una inversión emocional ahora para que no pase lo que no quieres después. Otro ejemplo que lo vais a entender muy bien. Cuando una mamá o un papá están en la cama por la noche esperando a que llegue su hija de 16 años, que le han dicho que llegue a las 11 y son las 12 y no ha llegado, van a generar preocupación, estrés, miedo, preocupación. Y eso es como una inversión emocional que haces por distintas razones, pero una de ellas es, bueno, voy a invertir ahora para que no le pase nada a mi hija. O cuando vas en un avión, como tienes miedo a volar en avión, lo que haces es invertir emocionalmente
para que el avión no se caiga y no te pase nada. Pero claro, esa inversión no tiene mucho sentido, porque si tú tienes miedo en el avión no vas a evitar que deje de caerse, o si tu hija o tu hijo está afuera y te preocupas mucho y no duermes en toda la noche o no duermes en horas, pues no vas a evitar si ha pasado algo, no estás presente para evitarlo. Pero pensamos que invertir emocionalmente nos lleva al resultado que queremos, es decir, a evitar algo que no queremos, ¿vale? Entonces esto es muy interesante porque puedes preguntarte, vale, para evitar lo que no quiero, necesito el miedo. En este caso, ¿puedo evitar la derrota? El miedo me lleva a evitar la derrota, lo único que hace es que me bloqueo, juego tenso o tensa y no suelto el brazo y no juego como entreno. Entonces es importante conocer estas funcionalidades. Son 3 principalmente: protección, te protege, te pone en un estado de alerta; segunda es un motor. Hay personas que funcionan a través del miedo, cuando hay bastante miedo y presión, entonces cuando consigo hacer las cosas. Es evitar consecuencias negativas, el motor. Y también la funcionalidad de manipular o controlar la vida, en el sentido de que voy a hacer una inversión emocional para que la vida no me dé más fuerte, no tenga la consecuencia que yo no quiero que tenga. Pero no funciona, ese es el problema. Pero sí que nos gusta a las personas invertir emocionalmente o manipular, más que manipular emocionalmente, con el enfado, con el miedo, con la tristeza. Pero no funciona, ese es el problema. Y luego las emociones, en este caso el miedo, también tienen una función importante. Cuando tienes un miedo real de algo, porque estoy hablando ahora de miedos irracionales, o sea, un miedo a perder un partido es un miedo irracional, porque no hay nada que te pueda pasar. Es simplemente un miedo a la consecuencia negativa de perder un partido, porque te puedes sentir fracasado, porque piensas que no eres bueno, porque piensas que estás haciendo el ridículo, que pensarán los demás, cómo puedes jugar así. Son cosas más que no está tu existencia amenazada, ¿vale? Bueno, pues con esto os dejo aquí con estos conceptos y contenidos, porque sé que os van a ayudar mucho a la hora de reflexionar. Cuando tú mires tu miedo, que reflexionas qué función tiene mi miedo en este momento, o sea, para qué estoy generando miedo. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis, si quieres una conversación, una sesión gratuita conmigo para examinar exactamente tu situación personal, tu miedo o tu enfado, en el vídeo dejaré un enlace para que puedas reservar una sesión completamente gratuita conmigo. Y además os he prometido que os iba a enseñar mi esquina donde suelo a veces tomarme mi shake de la mañana, pues antes de hacer deporte.